Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar al doctor Iván Martínez, especialista en enfermedades respiratorias. Doctor, qué gusto recibirlo. Estimado Ángel, muy buenos días. Un placer saludar nuevamente a ti y a todo tu auditorio. Y siempre muy agradecido con RR Noticias por su invitación a este breve espacio de salud. No, hombre, al contrario, muy encantado de platicar con usted, sobre todo por el hecho de que, pues, lamentablemente hemos visto en los últimos días que se han incrementado justamente los padecimientos por COVID. Hay personas que a lo mejor levantaron la guardia o que no se han cuidado lo suficiente, y ahí vamos otra vez con estos padecimientos. Si bien ya no vivimos el terror de aquellos primeros momentos de esta pandemia en donde, bueno, pues sabíamos que una persona podía fallecer, hoy lo tomamos con un poco más de calma, pero la verdad es que los números se han repuntado. Sí, fíjate que deja de platicar en un minutito la situación, solo recapitulando. COVID no se ha acabado, de hecho no se va a acabar. COVID es un virus que llegó para quedarse con nosotros, pero ahorita en particular estamos viviendo el embate de una variante que médicamente titulamos pirola, básicamente el gen, la versión, la subdivisión JN1, y la verdad es que sigue siendo igual, o sea, es extremadamente contagiosa, y el principio sigue siendo el mismo, ¿no? El contagio directo por secreciones, por estornudos, por lugares cerrados, por bajar la guardia, lo dices muy bien, Ángel. Creo que no es el mejor momento, y menos en esta transición entre invierno y primavera, en donde tenemos un pico muy importante en el país. Usted menciona que esta es una nueva variante. ¿Qué características tiene, doctor? Fíjate que sigue siendo todo un derivado de nuestro virus ancestral que de Wuhan hace ya, fíjate, te estoy hablando de 4 años, justamente el 27 de febrero cumplimos 4 años del primer caso en México, y tristemente una semana después del primer fallecimiento por COVID. Ha ido evolucionando como todos los virus y ha ido haciendo mutaciones. Hoy el virus que tenemos hoy ya no se parece nada al original. Por eso la importancia de aprender a vivir con él. Le platico a mis pacientes y a la gente que aprecio como a tu auditorio. Gracias. Que es muy importante no olvidar que el virus llegó para quedarse, y de esos 4 años, de esos momentos de terror como los describes, tuvimos que haber aprendido algo. No se nos puede olvidar los principios básicos de cuidado. No requerimos gran cosa. Ventilación. No tienes por qué contagiarte. Ventilación, ventilar un lugar abarrotado es muy importante. Si vas a lugares con mucha gente que estén muy aglomerados, cubrebocas, no está de más, no perdemos nada en tenerlo, y más cuando ves que hay mucha gente que tiene cuadros respiratorios, no sabemos por qué. La higiene de manos, que es tan fundamental, y mantenerte en las mejores condiciones de salud posibles. Son 3 cosas muy fáciles que podemos hacer, y podemos evitar el riesgo de estarnos contagiando de variantes que no sabemos cómo van a reaccionar una vez que sea en nuestro cuerpo. Que además ya las aprendimos durante este proceso de pandemia, como dice usted, son bastante fáciles y nos pueden ayudar obviamente a cuidarnos ante este repunte de casos, así que a tomarlo muy en cuenta. ¿Recomienda usted que las personas sigan vacunándose? Importantísimo vacunarse. En esto hay 2 grandes opciones, mira. Sí, y lo digo con toda esta empatía que nos da RR Noticias para llegar a todo tu público. Si tienen la posibilidad, si tienen el dinero, hoy en farmacias, en Querétaro, en hospitales privados, existen 2 vacunas, la de Pfizer y de Moderna, que son las vacunas más actualizadas. Pueden ir allá, cada que tiene sus costos, y se aplican incluso en mayores de 5 años en adelante. Es importantísimo aplicársela. Es una vacuna, ojo, de refuerzo, solamente es una dosis, y con eso aseguran estar lo más cercanamente protegidos a esta variable. No quiere decir que no te dé, pero si te da, el riesgo de que sea una enfermedad grave es muy bajo. Ahora, no tenemos dinero, bueno, pues vamos al sector salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social o Salubridad, y ahí están ofertando otra vacuna que, aunque todavía es de las cepas ancestrales, bueno, nos dará un nivel de protección importante para evitar precisamente esto, una complicación de casos. Todavía la Secretaría de Salud, para la semana pasada, el último reporte del lunes, hablaba de 67 casos en el estado, afortunadamente ninguno con una mortalidad. Sin embargo, en las consultas privadas, en los institutos, vemos una gran cantidad de casos que probablemente sean, y por no hacerse la prueba, por no testearlos a tiempo, no sabemos qué son, y esto puede hacer una cadena de contagio más importante. La importancia de juntar medidas de prevención y vacunación es fundamental para salir avante de esta nueva ola. Finalmente, doctor, mucha gente dice, pues
Mira, a mí ya me dio COVID y cuando a mí me dio la vez pasada traía escalofríos, traía fiebre de 38.5, le perdí el sabor a la comida, me sentía con cuerpo cortado, me sentía súper mal. Y la verdad es que ahorita, pues a lo mejor sí traigo COVID, pero traigo nomás una gripita o inclusive nomás me duele la garganta. ¿Qué nos recomienda o qué le recomienda a las personas que se sienten en esta circunstancia? ¿Deben acudir al médico para confirmar el diagnóstico de COVID o simple y sencillamente quedarse en casa? ¿Cuál es ahí el protocolo, doctor? Es muy importante acudir a su médico. La automedicación nunca ha sido buena, y menos en cuadros respiratorios. La realidad es que no hay una relación directamente proporcional entre síntomas y efectos de COVID. Recordemos, y eso muy pronto lo vamos a probar en cuanto tengamos artículos que ya estén definiendo el tema. Correcto. COVID no solo es una enfermedad respiratoria, se ha tomado una enfermedad sistémica, ha habido secuelas cardíacas, secuelas mentales, secuelas en vasos sanguíneos, en muchos niveles de nuestro cuerpo a partir de contagiarte de COVID, y hoy se prueba que entre más contagio de COVID el riesgo de secuelas son mayores. La indicación es así: yo tengo un cuadro respiratorio, estoy en casa, por la gente que quiera en mi casa y por mis compañeros de trabajo y por el transporte público y por donde veo, mi cubrebocas me va a ayudar mucho, uno, a que yo no contagie a los demás, y dos, que rompamos la cadena de contagio. Bien. Sí, mi saturación, ahora los oxímetros de pulsos después de la pandemia es algo que podemos tener en casa. Yo creo que el más barato debe estar en 150 pesos, 200 pesos, y sé que está por debajo de 90, de inmediato un centro de salud. Tengo fiebre muy alta, tengo escalofríos, tengo dificultad respiratoria, de inmediato un centro de salud. Convivo con personas vulnerables, muy enfermas o adultos mayores o niños menores, mejor ve, testéate y asegúrate que no sea COVID, porque si tú no estás en riesgo, bien puedes poner en riesgo a los tuyos o a la gente que queremos. Súper didáctico lo que nos ha dado el día de hoy, doctor. Recomendaciones súper sencillas y aparte pues también el protocolo para aquellos que estos días sientan que traen una circunstancia ahí con vías respiratorias. Ya escucharon cuáles son las recomendaciones. Finalmente, doctor, ¿dónde puedo encontrarlo? Cuando gusten, adelante. Un servidor está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, soy docente de residentes, ahí trabajo de tiempo completo, y mi consultorio privado, por supuesto, cuando gusten, en la zona de Carretas, ahí estamos para sus órdenes. Lo más importante es que nos quedemos en estos espacios que amablemente nos cede Red Noticias, para que lo que aquí escuchemos nos lo llevemos y lo pongamos en la práctica en la vida diaria. Créanme que un consejo a tiempo bien entendido puede prevenir tragedias en casa, y es lo que buscamos, que COVID pase a ser un virus respiratorio más y que no se lleve a la gente que queremos en casita. Le mando un abrazote, doctor. Gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros esta mañana. Ángel, siempre a tus órdenes, y aquí estoy para cuando ustedes gusten. Un saludo muy fuerte a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos, el doctor Iván Martínez, especialista en enfermedades del sistema respiratorio. Ya lo escucharon ustedes, ahí están todas las claves para estar al 100 durante estos días en los que pareciera que algunos andan otra vez con el tema del COVID o de las vías respiratorias. Los consejos están de oro. ¿Y saben qué? Voy a colgar esta entrevista en las redes sociales de RR Noticias.